Fueron 4 días increíbles de conversatorios deportivos, tuvimos increíbles ponentes y cada uno abordó temas y áreas diferentes. Y todo esto nos llevó al cierre. Para cerrar estos 4 días, quisimos tocar este tema sobre la toma de decisiones para la incorporación de un atleta. O sea, es difícil llegar a una decisión de manera empírica. Para ello hay un proceso. Todo este proceso va de la mano con todas las herramientas que nos dijeron los anteriores ponentes. Hay que recalcar eso. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Aguilar, licenciada en fisioterapia, egresada de Lufthansa, co-founder de Physiokinetics. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, Cuando se genera una lesión, lo más común, que es la pregunta que primero se genera, ya sea del atleta como del cuerpo técnico, es ¿cuándo podré competir nuevamente o cuándo podrá competir nuevamente este atleta? Y la respuesta a ella rara vez está definida. Y es porque existen muchos factores que influyen en él. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los objetivos que se deben de tener deben estar totalmente de la mano con los objetivos que tiene el cuerpo técnico y el clínico, que no es más que facilitar un retorno oportuno y seguro al deporte. Para entender un poco más sobre todo esto de cómo tomar una decisión, hay que definir cómo es el retorno oportuno y seguro al deporte. ¿Qué queremos decir con esto de definir? Cuando hablamos de relacionarnos con el entorno, comencemos en tomar una decisión informada que debemos tener en cuenta. Es la definición de cada proceso como mínimo debe ser de acuerdo con el deporte y el nivel de participación en la que este atleta pretende regresar. ¿Qué me refiero con esto? Con esto no me refiero más a ubicar en qué deporte se encuentra nuestro deportista, ya sea tenis, fútbol o un sprint de 100 metros. Y con la participación hablo de su nivel, en qué nivel se encuentra este deportista, ya sea una liga, una división o incluso una liga local de fútbol recreativo. Hablando de la definición, también tenemos que hablar sobre las consideraciones contextuales. Los factores que influyen, ya sea de manera externa, son variados. Y estos van de la mano de la tolerancia al riesgo. Se deben al tipo de lesión o la enfermedad, a la edad del atleta, el tipo de deporte que se juega, las demandas físicas del deporte, el nivel de participación, la importancia de las próximas oportunidades de participación y los costos sociales. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando hablamos de tipo de lesión o enfermedad, nos referimos a si esto es una enfermedad aguda o crónica. En la edad del atleta no es tanto la edad de él, sino también habla de la etapa en la que se encuentra su carrera. ¿Cuántos años lleva desempeñando este deporte? El tipo de deporte a que juega. Con esto nos referimos a si es un deporte individual, si es un deporte de contacto o sin contacto. Esto influye demasiado. Las demandas físicas del deporte. Cuando hablamos de demandas físicas del deporte, nos referimos a si este deporte exige un pivote, un aterrizaje u otra demanda allí. El nivel de participación. El nivel de participación es contextual si nuestro atleta está en un nivel ya sea profesional o aficionado. La importancia, cuando hablo de la importancia de las próximas oportunidades de participación, es saber si nuestro atleta se encuentra en una pretemporada, en un juego de campeonato o en una línea olímpica. Y cuando hablamos de costos sociales, es que siempre hay que recalcar que el atleta es visto desde un punto de vista como un producto. El atleta cuesta dinero. Ok. Refiriéndonos a la parte contextual, también tenemos que hacer énfasis en el éxito. El éxito, o sea, hablar del éxito es algo muy rotundo. ¿Por qué? Porque el éxito va a depender diferentes cosas para diferentes personas. Y todo esto va a depender del contexto y del resultado que obtenga esta persona. Para el atleta, el éxito no va a ser siempre el mismo que para el entrenador ni clínico.
El atleta lo va a ver desde un enfoque de objetivo. ¿Qué nos referimos con un enfoque de objetivo? Un enfoque de objetivo es cuando el atleta vuelve a su deporte, cuando el atleta vuelve a su deporte en un menor tiempo. Quizás el hecho de que hubo una lesión y retornó en pocas semanas, ya para él eso es un éxito, pero para el clínico y el cuerpo técnico no lo es. El éxito visto desde un punto de vista del entrenador tiene un enfoque de rendimiento. Incluso en este tipo de enfoque también lo pueden observar algunos de los atletas. Un enfoque de rendimiento no es más como su palabra lo menciona. Es el rendimiento que obtiene el atleta mediante su participación en el retorno del juego. Y el éxito visto desde un punto de vista clínico es un enfoque de resultados. Cuando hablamos de un enfoque de resultados, nos referimos a la prevención de las lesiones nuevas o las recurrentes que se encontraban asociadas, que no vuelva a ocurrir una lesión que nos lleve a la misma situación. Y todo esto es muy importante, porque debemos recordar que el equipo de toma de decisiones debe decir en colaboración cómo definirá el éxito. ¿Qué nos referimos con esto? Nos trabajamos en un equipo multidisciplinario, como lo hemos venido diciendo todos estos 4 días. Y este equipo debe tener el mismo enfoque de éxito para así lograr los objetivos deseados. Ok, ya definimos qué es el éxito y la importancia de que todos tengan el mismo enfoque. Ahora hablemos sobre el continuo retorno que debe tener el atleta durante cuando pretende regresar a una lesión. Este continuo retorno lo vamos a dividir en 3 elementos. Estos elementos son de manera progresiva, que van a ser regresar a la participación, regresar al deporte y regresar a la actuación. Estos elementos no los puedes ir saltando. El primer elemento, que es regresar a la participación, nos dice que el atleta está físicamente activo, pero aún no está listo para el retorno al juego. Con esto nos referimos a que él puede estar, que él realice la participación durante la práctica, pero no lo hace de manera óptima. ¿Cómo se trabajaría de esta forma? El atleta realiza un entrenamiento o un trabajo de cancha, pero ya es de una manera modificada y sin restricciones. Incluso un nivel deportivo, pero esto siempre va a estar en un nivel más bajo de lo que se trabajaba anteriormente. Cuando hablamos del punto 2, que es el regreso al deporte, el atleta nos dice que el atleta ha regresado a su deporte definido, pero no se está desempeñando al nivel de rendimiento deseado. Esto no es más que su rendimiento. ¿Por qué? Porque el atleta quizás ya está, pero no lo está haciendo de manera de como trabajaba anteriormente o mejor a ello. Quizás el hecho de que para el atleta ya estar en este nivel, ya para ello sea un éxito, pero no lo está logrando. Y por último, encontramos el regreso a la actuación. Esto se extiende a un retorno al deporte de manera satisfactoria. Dice que el atleta ha regresado gradualmente a su deporte y ha definido y se está desempeñando en o por encima de su nivel previo a la lesión. Esto no es más que un crecimiento personal, tanto del atleta como del cuerpo técnico y del cuerpo médico. Ya con todos logrado estos objetivos, logrado todos estos elementos, logras el objetivo del retorno. Cuando hablamos ya hemos establecido de una manera progresiva el retorno a la cancha de juego. Ahora hablemos qué sucede cuando hay un retiro. Podemos decir que en ciertas situaciones la decisión del retorno puede revertirse a una eliminación de la decisión deportiva. En las lesiones donde los síntomas aumentan gradualmente con el tiempo, el proceso compartido de toma de decisiones puede relacionarse con la reducción de la carga. Con la reducción de la carga. ¿Con qué se come todo esto? Con esto me refiero no es más que a la modificación del entrenamiento o la competencia. ¿Por qué? Porque debe ser de manera progresiva y gradual. No debe ser que el atleta tuvo una lesión y de una vez entró con un mismo enfoque de cómo estaba anterior a esa lesión. Debe ir de manera progresiva.
Esta toma de decisión va a ir en conjunto con todo el equipo multidisciplinario, aunque sin embargo en algunas lesiones agudas siempre debemos recordar que nosotros como clínicos tenemos el derecho y el deber de hacer un retiro si es para proteger la salud de nuestro atleta. Cuando hablo de retiro no me refiero necesariamente a que el atleta va a dejar de participar, no es así. Más bien es una decisión de modificar el entrenamiento como les estaba mencionando, es modificar las cargas. Un ejemplo de ello, para contextuarlo así, es que tenemos un deportista y este no puede completar todas las sesiones de entrenamiento en la cancha. Sencillamente lo que hacemos es reducirlo y sustituirlo una parte de ese entrenamiento a nivel centrado de rehabilitación. Y todas estas decisiones deben ir en conjunto. Ahora bien, les he estado hablando sobre la toma de decisiones, pero ¿de quién es la decisión? La decisión no es más que un conjunto de compartida de todos los interesados. Esto requiere roles bien definidos. Debemos definir bien los objetivos, como lo he planteado anteriormente, para que la decisión sea de manera conjunta entre todos. Allí debemos tomar en cuenta también al atleta y el familiares del atleta. Para tomar una mejor decisión óptima al retorno, existen varios modelos. Estos modelos nos ayudan a comprender y guiar este proceso. Entre ellos, hoy les vengo a hablar de dos, que es el modelo de evaluación de riesgo y el modelo biopsicosocial. El modelo de, el modelo de evaluación estratégica de riesgo y tolerancia no es más que un modelo que ayuda a estimar los riesgos de diferentes resultados a corto y largo plazo. Estos están asociados a un retorno oportuno. Ok, aquí podemos observar que en el paso número 1 habla sobre la evaluación de riesgo para la salud. La evaluación de riesgo de salud, esto va a depender de la salud del tejido. Cuando hablamos de la salud del tejido, decimos que los factores que influyen en esta salud son los datos demográficos del paciente, los síntomas, el historial médico personal, los signos y las pruebas especiales. Esto no es más que saber si el paciente presenta dolor, cuáles son las lesiones que hubo anteriormente a ello, si está presentando hinchazón, cuáles fueron las pruebas que le realizaron, rayos X, resonancia magnética, cuánta edad tiene este paciente. El paso número 2 es la tensión del tejido. En la tensión del tejido podemos observar que los factores que influyen son el tipo de deporte, la posición que juega, el dominio de las extremidades, el nivel competitivo, la capacidad de protección, las pruebas funcionales y la preparación psicológica. La preparación psicológica es un factor muy importante. Obviamente nosotros no somos psicólogos, ni somos coas, ni podemos estar invadiendo tanto terreno, pero ocurre que muchos equipos deportivos no se cuenta con todo un equipo multidisciplinario completo y tenemos que ser nosotros los que y nos involucremos nos involucremos en la parte psicológica de este paciente, ayudarlo a animarlo. Cuando hablamos de una preparación psicológica, hablamos de que no afecte el juego. También aquí nos referimos a cuál es la posición del jugador, ya que eso va a depender mucho si es un delantero o un portero, cómo es su tipo de deporte, ya que si es un deporte que lleva mucho contacto, mucho coalición. Y cuando hablamos de la capacidad de protección de relleno. En el paso, saltado el paso número 2, pasamos al último paso, que es el paso 3, la evaluación de la tolerancia al riesgo. Esto no es más que los modificadores de tolerancia al riesgo. En ello los factores que influyen son el tiempo y temporada, la presión del atleta, la presión externa, enmascarar la lesión, conflicto de intereses y miedo al litigio. ¿Qué hablamos con enmascarar la lesión? Esto no es más que engañar a la lesión con analgésicos. El tiempo y la temporada que lleva la paciente, los deseos de competir. Aquí hablamos también de la parte psicológica. Y el miedo al litigio es el restringio o permitido. Todos estos pasos van de manera gradual y no se pueden ir saltando,
de paso 1 al 2, del 2 al 3, y cuando ya estemos en el 3, podemos tomar una decisión de volver al juego. Otro de los modelos es el modelo biopsicosocial. Este aborda los mejores intereses del atleta. Este nos ayuda a estimar los riesgos de diferentes resultados. ¿Cómo podemos presentar un marco que considere, o sea, lo podemos observar que presenta un marco que va desde los factores físicos, psicológicos y sociales contextuales, que pueden influir en el tratamiento de resultados después de una lesión atlética y pueden ser importantes para considerar un retorno oportuno. Con esto nos referimos a, tenemos que tomar en cuenta una característica de la lesión y cuáles son los factores sociodemográficos de este paciente. Todo esto nos va a llevar a los tres factores. Los factores físicos, ya sean el rendimiento de su disciplina deportiva, los factores psicológicos, que es el comportamiento emocional de este atleta, y los factores sociocontextuales, que es el nivel socioeconómico del paciente. Cuando hablamos de nivel socioeconómico, nos referimos a si el paciente es de bajos recursos o el paciente simplemente vive en un cerro, por decirlo así, y este paciente tuvo una lesión y es postoperatorio del ligamento cruzado anterior. Y este paciente luego de esa operación requiere estar subiendo no sé cuánta cantidad de escaleras constantemente. Todo esto son factores que deben de tomarse en cuenta. Por eso es que el factor social está influenciado aquí. Abordando estos tres factores se lleva a una presentación funcional. Se debe tomar en cuenta los tres y ese resultado nos lleva a la presentación funcional y esa presentación funcional nos dirá si este va a regresar al deporte sí o no. Ok, terminados los modelos, ahora hablaremos sobre la evidencia con respecto al retorno de las regiones corporales. Estas son cualquier conjunto de pruebas que evalúan la preparación del atleta para el retorno oportuno y seguro, y se deben considerar las habilidades abiertas y cerradas, aunque en algunos contextos clínicos esto puede ser difícil debido a que los factores que incluyen tiempo, espacio y recursos. Okay. La mayoría de los procedimientos de pruebas funcionales se basan en tareas de habilidades cerradas, como ya lo dije, ya que estas habilidades cerradas pueden ser de salto simple o triple. Pero el deporte, como bien sabemos, requiere de habilidades abiertas y además de habilidades, además de habilidades cerradas. Las habilidades abiertas tienen un elemento reactivo para ejecutar las tareas motoras, como se come. Las pruebas físicas han recibido mayor atención en las decisiones del retorno oportuno al deporte. Eso ya bien lo sabemos. Pero en la preparación psicológica también es un elemento importante en el retorno óptimo. Nunca debemos olvidar que las emociones, incluido el miedo a una nueva lesión y los factores cognitivos, son demasiado importantes a la hora de tomar la decisión. De acuerdo con lo ya dicho, ahora vamos a integrar esta información en un retorno para tomar la decisión óptima. ¿Cómo lo podemos hacer? Para eso tenemos este gráfico que está dividido en dos partes. Esta es la primera. En esta se observa cómo se escriben los aspectos de gestión que deben abordarse para liderar un proyecto de rehabilitación. ¿De qué manera? Aquí podemos observar que existe un manejo de lesiones. En el manejo de lesiones nos los dividen en grupos de intereses, metas, roles, necesidades, supervisión y comunicación. El grupo de interés no es más que las personas que se encuentran interesadas en que este retorno sea de manera óptima. Tanto el atleta, cuerpo técnico, cuerpo médico, el familiar del mismo atleta. Las metas, los principios mencionados anteriormente. Los roles, no es más que la definición y la competencia de líder de proyecto identificado. La necesidad y la valoración de la gestión y la supervisión, que es constantemente una prueba funcional. Constantemente tenemos que estar evaluando a ese paciente para saber si se encuentra en estado óptimo para retorno. Y la comunicación no es más que lo que hemos venido diciendo anteriormente, que es que el equipo multidisciplinario siempre debe estar en contacto sobre ese atleta. Eh, Tanto el entrenador como el coach, como el fisio, tienen que estar hablando de cómo lo van viendo en cada ámbito. Sumado a esto, hablamos de nuevo de lo mencionado anteriormente con respecto a los modelos de evaluación de estratégica de riesgo, que son estos tres pasos. Sin estos tres pasos, nos van a permitir
que se haga una decisión compartida. Una decisión compartida no es más que una decisión en conjunto de todos los involucrados. La segunda parte, como les mencioné, es un gráfico que nos habla de una línea de tiempo, donde se ve que la carga va incrementando progresivamente para promover la curación del tejido, pero se puede ver de manera excesiva y se requiere de adaptación para evitar daño. Esto no es más que ir un proceso progresivo, ir poco a poco, ir aumentando carga de manera gradual. Estas adaptaciones pasan por interacciones exhaustivas en las que el modelo de evaluación estratégica de riesgo, que es el modelo anteriormente mencionado, se aplica en diferentes puntos. Y este modelo, como ya les dije, que va en cada paso, como lo ven allí en grisecito, que son los tres redonditos, esos son los tres pasos que se van adaptando. Aquí no es más que graficar este tipo de modelo que les traje anteriormente para ver cómo llega a la toma de decisiones completa. Ok. Eh, yo les quise traer un resumido de varias de las sesiones más concurrentes que existen en el deporte y su retorno. Eh, en el 2016 se celebró en Berna, Suiza, el Congreso Mundial de Fisioterapia Deportiva, en el cual se determinaron algunas de las lesiones más específicas y su retorno. En este congreso, en este consenso, se habló mucho de miembro inferior, pero no hace mucho énfasis en miembro superior. Así que les voy a mencionar algunas de las que les traje. Las lesiones agudas de rodillas. Hace un predominio, una tasa y tiempo del retorno y los factores asociados que permiten el regreso o no al deporte. El predominio son aquellas lesiones de ligamento cruzado anterior que ocurren con una incidencia de 85 a 100.000 personas. Y también hablan de que las lesiones de ligamento colateral medial representan un 70%. Su tasa y tiempo al retorno al deporte es que la mitad regresan al deporte de manera competitiva después de la reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior, mientras que el 65% regresa a su deporte previo a la lesión. Esto nos dice que alrededor del 60% de los atletas no profesionales retornan al deporte después de un tratamiento no quirúrgico. Esto quiere decir que pueden retomar el deporte. Pero cuando nos referimos a esto, también nos referimos a que son atletas aficionados y no profesionales, ya que siempre debemos tomar en cuenta que un atleta profesional nos cuesta dinero al club y que el atleta profesional constantemente, o sea, debe estar en constante trabajo para estar activo trabajando. Ok, los factores asociados en el regreso o no al deporte van influenciados desde la edad, la ausencia de una lesión concomitante completa del cartílago. Puede ser un atleta profesional y la preparación psicológica. El factor psicológico siempre está influenciado. Otra de las lesiones agudas son las lesiones isquiotibiales. Tienen una prevalencia que es una lesión muscular sin contacto más frecuente en el deporte que implica correr a alta velocidad. Su tasa y tiempo de retorno varía de un promedio de 11.3 días a 50 semanas, después de la reparación quirúrgica de la ruptura total de los isquiotibiales proximales. Generalmente se permite un retorno después de 6 meses. Los criterios para que exista este retorno van desde la evaluación clínica sin dolor, un rango mínimo de movimiento o déficit de fuerza, un rendimiento de salto simétrico y pruebas de isquiotibiales balísticas. Otra de las lesiones que les traje son las lesiones de la ingle. Estas tienen una tasa y tiempo de retorno desde una lesión en la ingle. La mayoría de los atletas retornan dentro de 4 semanas. Los factores que se encuentran asociados con regresar o no al deporte es la reducción de la fuerza y la aducción de cadera. Esta está asociada con la lesión del aductor. Y los criterios que tenemos que tomar en cuenta para que este retorno se haga es que se mida la fuerza de la aducción de cadera para informar la toma de decisiones del retorno. Se debe estar haciendo en constantes pruebas especiales. Ok, las lesiones de tendón de Aquiles o las tendinopatías de Aquiles y la ruptura del tendón de Aquiles. Tiene un promedio en el cual encontramos que el atleta masculino tiene una incidencia del 18,2% para las tendinopatías de Aquiles
y el 5,4% para la ruptura del tendón de Aquiles. Esto nos quiere decir que su tasa de tiempo y para el retorno al juego nos habla entre 10 y 86% de los atletas. Siempre retornan al deporte. Después de un año, el 55 y el 90% retornan al deporte, ya que existe un proceso reparativo solo. Sin embargo, hasta el 44% de las personas tienen la recurrencia después del retorno al deporte. Esto nos dice que de este 90% que regresó un año al deporte sin haber hecho una rehabilitación completa o haberse guiado por un personal médico, siempre van a estar recurriendo. Después de la ruptura Después de la ruptura del tendón de Aquiles, 29 a 87% de los atletas regresan a su nivel previo a la lesión. Ok, ¿cuáles son los criterios para nosotros saber si este atleta va a retornar o no? Completar un programa completo de carga progresiva, siempre de manera progresiva. El dolor no debe ser mayor de 5 a 10. El retorno del deporte sin contacto es a partir de las 16 semanas post lesión. Nunca debe ser anterior a ello. Y los deportes de contactos es a partir de las 20 semanas. Ahora hablemos de miembro superior. En este consenso hablan de la lesión del hombro. Dicen que tiene un promedio de que es menor del 30% y las reducciones moderadas o severas a la participación o el rendimiento deportivo. O quizás sea la pérdida de tiempo, que es de menos de 10 a 15%. Los criterios para este retorno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los objetivos específicos para la rehabilitación dependerán del deporte. Esto es simplemente especificar en qué deporte se desempeña nuestro atleta, ya que vamos a evaluar el gesto deportivo. Y la rotación ascendente escapular y la fuerza muscular estabilizadora. Estos son más que pruebas de rendimiento deportivo. Ok. Terminado eso que les estaba mencionando sobre las lesiones más concurrentes, ahora vamos a tomar en cuenta la importancia de la investigación, sus prioridades y el futuro. ¿Qué me refiero con esto? Hablamos de que la prioridad de cuantificar es fundamental, chicos. Como lo mencionaba Eduardo en estos días, que debemos estar en constante estudio, estar anotando, estar tomando muestras de todo lo que hacemos, porque así sabremos si lo estamos haciendo bien, si esto está funcionando y si estamos tomando las decisiones correctas. Esta prioridad la vamos a dividir en tres, que es la participación y el desempeño, la duración del seguimiento y el riesgo de lesiones después del retorno al juego. Cuando hablo de participación y desempeño, me refiero a que debemos cuantificar el rendimiento del deporte. Un ejemplo de ello es, tenemos que saber cuántos metros ha ganado, si este deportista, o sea, si su deporte conlleva los goles, cuántos goles ha hecho, cuántos puntos ha anotado, si ha realizado asistencia. Es tener de manera cuantificada todo su rendimiento. Y esto nos será útil para saber los resultados de él. Cuando hablo de duración de seguimiento, es la necesidad de un seguimiento a largo plazo. Es examinar el impacto de esta lesión durante una relevancia de la lesión que estamos estudiando. ¿Qué me refería con esto de la duración? No es más que, un ejemplo de ello es así. La reparación, cuando tenemos una lesión de bancar, su reparación en un año podrá considerarse un seguimiento a corto plazo, cuando lo estamos evaluando. Pero después de una lesión muscular, si la evaluamos después de un año, esto podría considerarse un seguimiento a largo plazo y esto no puede ocurrir. Tenemos que estar centrados en qué tipo de lesión y saber de qué manera vamos a hacer este seguimiento a la lesión. Los riesgos de lesiones después del retorno. Los riesgos de lesiones debemos hacer constante evaluación durante la recuperación y la rehabilitación. ¿A qué me refiero a esto? Incluso debe ser de manera general. ¿Por qué hablo de manera general? Porque si haces una evaluación grupal, esto te puede ayudar a identificar
los subgrupos que se encuentran con alto, moderado o bajo riesgo de una nueva lesión. Esto nos ayuda a identificar una temprana intervención específica para abordar un factor de riesgo. Esto va mucho de si se está realizando un ejercicio mal. Esto habla más que todo de los preventivos que se realizan durante el deporte. Ok. Con esto también podemos identificar los factores que son los pronósticos para el resultado del retorno al juego. Aquí les quise traer una tabla que habla sobre la evaluación de riesgo y los factores que influyen en estos resultados. En ello podemos ver cómo se destaca de manera multifactorial el retorno al juego. Aquí encontramos, en la evaluación de riesgo encontramos tres, que son el riesgo para la salud, el riesgo para la actividad y la tolerancia al riesgo. Cuando hablamos de riesgo para la salud, son los factores específicos de la lesión, que estos factores influyen en la característica demográfica, como lo hemos mencionado anteriormente, la información recopilada del historial del paciente, un examen previo, unas pruebas físicas, la fuerza y el diagnóstico por imágenes. Esto no es más que una evaluación. Cuando hablamos de riesgo de actividad, es el rendimiento y los factores de la actividad. Y los factores que influyen es el nivel de participación previo a la lesión, en qué momento se estaba desempeñando nuestro atleta, la naturaleza del deporte. Obviamente siempre tenemos que saber cuáles son los gestos deportivos que realizan los atletas en cada deporte. La actividad específica asociada con ese deporte. Las pruebas funcionales específicas del deporte y los factores psicológicos que influyen en el atleta. Este riesgo de la actividad no es más que enfocarse en todo el área del deportista, en cómo él se desempeña. La tolerancia al riesgo son los factores contextuales. Estos influyen los factores sociales y la participación, ya sea profesional o recreativa. Cuando hablamos de los factores sociales, él nos mencionó que le había dicho de que si el atleta tiene un nivel socioeconómico bajo, se va a ver influenciado de manera de quizás no tenga una buena alimentación, quizás luego de un exhaustivo entrenamiento él tiene que realizar un poco más allá porque su condominio queda más lejos, o todos estos factores que pueden influenciar. Todo esto los tenemos que tomar en cuenta y considerar a la hora de cuando estamos evaluando una lesión. Identificar y validar las pruebas para guiar la toma de decisiones en el retorno de deporte. Las pruebas se pueden realizar antes de la lesión como punto de referencia. Y estas pruebas las vamos a dividir en 4 claves de tiempo, en la cual encontramos el primero, que es inmediatamente después de la lesión. Cuando hablamos inmediatamente después de la lesión, esto quiere decir con las pruebas de diagnóstico que se realizan. Si el paciente tuvo una lesión durante un partido, si le realizan un eco, una resonancia y todo este diagnóstico. El punto número 2 es durante el curso de la rehabilitación. Cuando hablamos del curso de la rehabilitación, es controlar la progresión, controlar las cargas de cómo va a ir llevada esta rehabilitación. En el tiempo y autorización del retorno al deporte. Después el retorno a la cancha para medir el rendimiento del riesgo de una nueva lesión. Con esto nos referimos a que el atleta debe estar enfocado en un rendimiento óptimo. Y ok, para concluir, vamos a concluir de la siguiente manera. La información mínima que tenemos que saber para definir cuándo un deportista debe retornar sí o no al deporte es, primero vamos a saber en qué deporte se está desempeñando, en qué nivel de participación se encuentra nuestro atleta y a cuál él pretende regresar. También debemos tener en cuenta los 3 elementos que le mencioné: el retorno a la participación, el retorno al deporte y el retorno al rendimiento. La decisión al retorno al deporte debe ser compartida con todos los interesados. Y también debemos de recordar que cuando existe un caso agudo en una lesión, no es necesaria que la decisión se tome en conjunto, sino que el cuerpo médico
sea quien tome la decisión solo, si éste lo ve necesario. También debemos tener en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la decisión de transición del retorno. Los miembros del equipo se toman las decisiones del retorno, deben estar preparados para compartir información regularmente entre todas las partes interesadas. Con esto me refiero a que en constante comunicación, el, el trabajo que va a haber, como lo realiza el preparador físico, quizás no va a ser el mismo que va a ver el clínico. Por eso tiene que haber una constante comunicación, porque quizás el preparador físico observó algo mientras estaba haciendo una progresión para la integración del juego que el clínico no lo había visto. Por ello es que siempre mencionamos la comunicación y recordar siempre que trabajamos con un equipo multidisciplinar y que estamos todos en conjunto por el mismo objetivo. También también deben recordar que se deben programar las evaluaciones y una revisión de los objetivos. Constante evaluación, chicos. O sea, constantemente planteaste unos objetivos, estos son mis objetivos, ahora vamos a llevarlos. Ok, ahora vamos a evaluar si esos objetivos se están cumpliendo. No se están cumpliendo, vamos otra vez atrás. Vamos otra vez a evaluar por qué no se están cumpliendo. Eso es una constante evaluación que se debe estar haciendo cuando se quiere tomar una decisión de un retorno a la cancha. También debemos considerar el tiempo del retorno, siempre va a variar del tipo y la gravedad de la lesión. O sea, no es que te voy a decir que para tal lesión vas a recuperar tal día. No, porque también va a haber influenciado por cómo es el deportista, cómo se alimenta ese deportista, cómo tiene su nivel socioeconómico ese deportista. Y esto refleja un desafío para predecir la precisión de los pronósticos a las lesiones del futuro de ese deportista. Debemos tomar en cuenta también los factores psicológicos, como ya se lo dije, obviamente no somos coach, no somos psicólogos, pero siempre vamos a estar allí, porque cuando tenemos a un lesionado, lo normal es que siempre esté afligido, como ya lo había mencionado el coach anteriormente, y normalmente somos nosotros los que estamos con ellos todos los días. Con esto nos referimos a, tenemos que estar levantando esos ánimos, hablando con él, ayudándolo a que trabaje. ¿Por qué? Porque si el paciente o el mismo atleta no se encuentra animado, este no va a realizar los trabajos, este no va a hacer lo que queremos lograr, no vamos a alcanzar los objetivos debido a ello. Y por último, vamos a tomar en cuenta todo el proceso de regreso al retorno para que sea de manera óptima. Okay. Bueno, les quiero dar las gracias y de nuevo me disculpo con ustedes por todo lo ocurrido ayer y quiero cerrar esto con esta frase que me gusta mucho que dice: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Michael Jordan. Bueno, gracias, chicos. Excelente ponencia. Muchísimas gracias, un tema bastante interesante, sin duda. Puedes abrir tu cámara para pasar a la ronda de preguntas. Muchachos, ¿preguntas? Y Kera te manda a decir que lo importante es seguir. Sí, exacto. Lo importante es siempre seguir y estar en comunicación. La clave de una recuperación óptima al deportista es una comunicación efectiva. Perfecto. Creo que no hay preguntas. Ah, sí, mira. Danelis, ¿cuál es la parte más difícil de evaluar a nivel psicológico? Bueno, realmente eso no es área nuestra, ni es área mía, porque eso lo lleva un coach o un psicólogo. Pero lo que te puedo decir es que debemos estar en constante comunicación con el atleta, llevarlo de la mano. Quizás no tengamos las herramientas, porque obviamente no estábamos preparados para ello, pero
ser más humano con él, ser más amigo, porque cuando se trabaja en el deporte, tú estás todos los días con ellos, tú estás viéndolo todos los días. Y es como siempre han dicho, porque los deportistas se recuperan más rápido. Y no es que el deportista es, wow, el increíble, lo más difícil, lo mejor. No. El deportista tiene una recuperación más rápida, es porque tiene un cuerpo multidisciplinario encima de él que está allí pendiente, evaluando, corrigiendo todo lo que se hace. Y esa es la diferencia cuando tenemos a un deportista y a una persona natural. Cuando tenemos una persona natural la vemos 2 o 3 veces a la semana y le mandamos los ejercicios y ni sabemos si los está haciendo o no. Mientras que el deportista lo estamos viendo, lo mandamos a hacer los ejercicios, lo hiciste mal, lo corriges y estás en esa evaluación constante. Estás Pero con él bueno, todos los días, en cancha, sí, ¿no? exacto. Y esto siempre va a verse influenciado con la parte de las emociones del deportista, porque eso ocurre, por lo menos yo tuve a sí, era se me olvidó cómo se refieren con su menores de edad. Bueno, pues yo, Un jugador. pues, un jugador, exacto. Yo tuve a un jugador el cual tuvo una lesión comenzando campeonatos de ligamento colateral medial. Y inclusive sus ánimos y su estado de ánimo decayó demasiado porque no había una pronta recuperación. Pero todo esto se influenciaba porque era como que estoy frustrado porque no me recupero, porque ya quiero jugar. Y yo le decía, ok, ¿hiciste los ejercicios ayer después en la tarde? No. Entonces, o sea, es como que tú tienes que poner de tu parte porque yo te veo a ti todas las mañanas, pero tú también tienes que hacer un trabajo adicional a ellos. Claro, es como también nos comentaba Víctor y las 7 herramientas que nos dio ayer como Exacto. este, para Saber llevarlo. ayudarnos a nosotros a llevar esa parte psicológica si no tenemos en la mano en nuestro equipo Exacto. multidisciplinario, un coach o un psicólogo deportivo. Exacto. Por aquí tenemos otra pregunta. Para ti como fisioterapeuta deportivo, ¿qué crees que sea la clave para trabajar en equipo para el retorno del atleta? Ya. Para ti como atleta deportivo, ¿Cuál crees que sea la clave para trabajar en equipo para el retorno del atleta? lo que ya les he dicho muchísimo, la comunicación. Porque, o sea, es increíble, pero cuando tú estás reincorporando un atleta de manera progresiva a la cancha y lo metes con un grupo seleccionado ya, o sea, ya ahí se lo pasas como en parte al preparador físico o al técnico. Claro, tenemos que respetar las áreas de cada quien en el equipo Claro, multidisciplinar claro, pero me refiero a que y lo que ellos mantenernos observen, comunicados. claro, y lo que ellos observen quizás no sea lo mismo que estoy observando yo. Y por ello hay que tener una comunicación, saber cómo se desempeñó ese jugador cuando lo tenía él, para yo saber si estoy haciendo las cosas bien. Ok, nos preguntan también, ¿un atleta de un deporte de contacto tarda más en regresar al combate que, por ejemplo, un futbolista a la cancha? Siempre va a depender del tipo de lesión. No es que, sí, exacto, porque tú puedes tener a un futbolista en la cancha y puede tener una lesión de contacto. O sea, siempre va a depender del tipo de lesión ese retorno. Y como les dije, los factores que se De la encuentren intervención también. alrededor, exacto, y los factores que se encuentren alrededor de ese atleta. Bien. ¿Alguna otra preguntita por ahí? A los que preguntaron fueron Juan, Ita y Eiker. Creo que ahora sí. Concluimos. Bueno, muchachos, me disculpan Por de aquí me nuevo. están preguntando que si será que si te enamoras, si te damos si te da pues una malta o una empanada. Sí, sí, me enamoro. Mira, ¿qué dice Ah, Lucía? ¿Qué ¿viste? sería?
¿De qué ¿Qué tipo? sería lo más difícil para un jugador lesionado en esta etapa de aislamiento? Wow. Lo más difícil es, aunque obviamente no es mi ámbito, pero es el nivel que tiene que tener de ansiedad, el nivel de ansiedad que tiene este atleta por retornar, porque la mayoría son muy aficionados al juego y cuando salen de él están en un desespero y tú tienes que tratar de, quizás como lo estoy mencionando mucho, no es mi área, pero tienes que tratar de ir canalizándolo, ir llevándolo, ir diciéndole, saber explicarle todo. Mira, vamos a hacer esto para que con esto vamos a lograr esto. Educar al paciente. Exacto. Bien. ¿Has tenido alguna experiencia en la que algún profesional del equipo no concuerde con la opinión de los demás? ¿Cómo lograron tomar una decisión? No, realmente mi experiencia en el deporte fue muy linda, un equipo muy unido y no tuve ninguna experiencia así. Un team dream. Sí, exacto, éramos muy buenos comunicándonos con respecto a cuando había un lesionado. Trabajamos en conjunto, se tomaban las decisiones en conjunto y cuando ya había una reincorporación, ya se sabía, se había una evaluación y todo ello. Perfecto. Excelente tu ponencia, Daniel. Gracias. Y bueno, muchachos, me disculpan de nuevo, me voy a disculpar todas las veces que esté aquí. Ayer no, Bueno, son cosas que pasan, muchachos. De verdad que a veces tema de luz e internet se nos escapan de la mano, pero tratamos de cumplir y de hacer siempre lo mejor y de corazón y con mucho cariño para ustedes.